Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo de León? Qué gusto saludarlos. Yo soy Juan Carlos Romero y el día de hoy me acompaña el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez. Es especialista en infectología, en medicina interna e investigador. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar con su público y tratar de resolver dudas. Claro, claro. Y el tema que nos reúne y del cual vamos a estar hablando en este espacio es sobre el regreso a clases, un tema polémico, un tema de preocupación para muchas personas. Y desde el punto de vista médico, Doc, este tema es de preparación. ¿Estamos listos para este regreso a clases? Iniciaría con esa pregunta, Doc. Difícil saberlo, pero yo creo que es una de las razones por las que conviene ya hacer un ejercicio. Si creemos que un día espontáneamente Pues casi un año y medio de contingencia de COVID aquí en Guanajuato particularmente. inútiles, totalmente inútiles. Cosas que yo descartaría por completo son tapetes sanitizantes, arcos sanitizantes, rociarle cosas a la gente, estar excesivamente limpiando superficies, estar checando la temperatura a la entrada de los sitios. Eso definitivamente no sirve para nada, absolutamente para nada. Tres cosas que realmente funcionan: el usar cubrebocas. Todos ya hoy tendríamos que estar usando cubrebocas en los lugares cerrados. Dos, la distancia. Hay que mantener 1 metro, 1,5 metros de otras personas. Y tres, cuidar la ventilación, que los lugares estén adecuadamente ventilados. Y cuando me refiero a ventilados, hay que medir esa ventilación. Hay que usar medidores de dióxido de carbono. Se me olvidó, me iba a traer uno. Uno trae un medidor que es parecido a un celular, lo prendes y en 2 minutos te dice cuánto dióxido de carbono hay en el lugar donde estás y si está bien ventilado o no. A esas tres yo agregaría la cuarta, que es un poco más complicada, que es la vacunación. Y digo es un poco más complicada porque hay quien tiene acceso y quien no lo tiene, dependiendo de la edad. Completamente de acuerdo. Además que en México no se vacuna todavía a niños menores de 18 años. Exactamente, entonces ahorita en México la vacuna está arriba de los 18, así que no puede uno pedir que haya niños vacunados o adolescentes, pero entonces las otras tres no son excusables. Tienen que estar con cubrebocas, con distancia y con la adecuada ventilación. Doctor, comenzando con las recomendaciones para este próximo lunes, idealmente, ¿qué recomendarle a los padres de familia en el sentido de, ok, van a mandar a sus niños, a los jóvenes con un cubrebocas, pero es recomendable llevarles otros dos de repuesto? ¿Qué decir al respecto? Buen momento de retomar el tema de los cubrebocas. Primero, todo el mundo debe usar cubrebocas. Ese cubrebocas debe estar bien colocado, es decir, debe cubrir desde el mentón hasta el puente de la nariz. Si lo traen de diadema no sirve, si lo traen en la papada no sirve. Hay que usarlo bien. Luego, tiene que ser un cubrebocas adecuado. Un cubrebocas adecuado es un poco como estos desechables, como el que yo traigo ahorita, que son de 3 capas. Una capa interna, que es absorbente, donde van quedando las gotitas de saliva que yo ahorita emito al hablar y al estar ositoso o estornudo. Una capa intermedia, que es un filtro, y una capa externa, que es impermeable, por si alguien me hablara y avienta gotitas, no las absorbes. Ese es un buen cubrebocas. Y puede haber reusables, como los de tela, que idealmente tienen que tener la misma conformación. Una capa interna absorbente, preferentemente algodón, una capa intermedia como un filtro y una capa externa que sea más impermeable como nylon o poliéster, perdón. Esa es una recomendación. Ahora, los cubrebocas como este que yo traigo deben cambiarse si se dañan o se humedecen. Okay. Entonces, a tu pregunta específica, sí habría que llevar repuesto por si ocurre algo. Si se daña o se humedece, si es desechable se tiras, si es reusable guardas este y te pones el otro. Entonces, sí sería algo a hacer y ya deberíamos haber hecho, eso sí es responsabilidad de nosotros como padres de familia, haber acostumbrado a nuestros hijos a usarlo y a cambiarlo cuando es necesario. Claro.
Doctor, hablar de los cubrebocas que sí sirven. Veíamos que también cuando inició la pandemia había muchos que tenían válvula. ¿Esos se recomiendan o usted qué opinión nos puede dar? No, no se recomiendan porque finalmente cuando exhalas sale el aire. Y entonces la idea del cubrebocas es bilateral, que me proteja a mí de no absorber las gotitas o los aerosoles de los demás, pero que tampoco yo esté emitiendo eso al ambiente. Entonces, el que tiene válvula definitivamente no cumple una de las funciones, deja salir el aire, te protege, pero no cuida a los demás. Lo ideal es que no tengan válvula, lo ideal es que tengan 3 capas, que sean de este tipo. Los KN95 que se han hecho tan populares y que se han vuelto más accesibles son una buena alternativa, pero si no, de estos tricapa normales, reusables o desechables. Perfecto, doctor. Nos preguntan una marca o tipo de cubrebocas que no sé si tenga el conocimiento, se llama Sakuk. ¿Dónde se pueden conseguir? No sé si los ubique usted. No ubico esa marca en particular, pero insisto, creo que lo importante es la conformación del cubrebocas, ya sea desechable o de tela, que sea tricapa. Los KN95, luego también ya hay muchos pirata. Los Sí. KN95 son equivalentes a los N95, nada más que son regulados en Asia y dicen KN95 y abajo tienen un número que es la norma regulatoria que los avala. Cuando solo dicen KN95 y no traen el numerito, seguramente son piratas y no funcionan. Y los N95 son muy eficaces, son más difíciles de usar, de tolerar y se recomiendan más bien para uso médico. Perfecto, doctor. Preguntar ahora en la parte de, ok, ya estamos en la escuela, seguramente va a haber recesos, se supone aforos controlados. ¿Cómo controlamos o qué sería lo ideal en un aforo, doc? No hablar de porcentajes, sino qué es lo que es deseable para estar con mayor seguridad en la escuela. Exactamente, no hablemos de aforos. Creo que ha sido otro gran error que se ha hablado de aforos en eventos como cines, en restaurantes, ahora en las escuelas. No, es distancia y ventilación. Tú tienes que tener un salón y el número de alumnos que va a haber se define por la distancia, que haya 1 metro, 1,5 metros entre las butacas y que puedas mantener la ventilación adecuada, que medida con el medidor de dióxido de carbono tiene que estar abajo de 750. Entonces, aunque esté adecuada la distancia, si no hay ventilación, lo que va a pasar es que va a ir subiendo el nivel del dióxido de carbono y ya no sería un lugar seguro. Entonces, algo que puedes hacer para solucionar es, ya que tienes la cantidad adecuada, monitoreas el dióxido de carbono y dices, después de 1 hora y media, el dióxido de carbono ya se concentra demasiado, ya adentro ya huele a ser humano, ¿no? Entonces, Claro. ya de plano lo que tienes que hacer es, no puedes dar 1 hora y media de clases. Haz clases de 40 minutos y sacas a los niños 5 o 10 minutos, que se ventile todo, luego entran a otra clase de otros 40 minutos. Es una cuestión, por eso te digo, necesitamos hacer esos ejercicios, necesitamos Claro. ir evaluando cuánto tienen que durar nuestras clases, cuántos alumnos caben, cómo sube el dióxido de carbono en cada salón. Ese es el tipo de cosas que ya tenemos que hacer y que creo que esto, que parecería como un segundo piloto, porque ya hubo un piloto en las escuelas, nos ayudaría a ir afinando todos esos detalles. Claro. Doctor, pues preguntarle, siguiendo este recorrido de los niños, una vez ya en la escuela, en los recesos, al momento de las comidas, es ideal que pues los padres de familia les manden el lunch para evitar comprar. Ahí, ¿qué sería lo recomendable? Esa es otra excelente pregunta, porque volviendo a lo de las medidas que son poco relevantes para esto, se ha cuidado mucho lo del contacto. Entonces dicen, no, que no haya tienditas porque va a agarrar la comida que alguien más preparó y se la va a entregar. No, el contacto es prácticamente irrelevante. Entonces también, si el niño lleva el sándwich y le comparte a la niña y intercambian algo, eso no va a causar COVID. En eso hay que relajarse un poco también, o sea, eso no va a ser la causa de COVID. Podría haber tienditas abiertas, yo creo, con la higiene
adecuada, el personal Claro. con su cubrebocas, todo eso no va a ser un problema. Creo que en lo que sí hay que ocuparse es en el fenómeno de cómo van a tomar esos alimentos. Ujú. Es el momento donde definitivamente vas a estar sin cubrebocas y yo diría, mi mayor recomendación tendría que ser, entonces estos alimentos hay que tomarlos en el área más ventilada, es decir, al aire libre. En el Yo patio, he quizá. visto protocolos donde dicen, y para tenerlos ordenaditos, que coman en el aula. No, pues es el peor lugar. Si van a comer y se van a quitar el cubrebocas, mándalos al exterior. Sí, pero es que luego van a estar platicando al exterior. Si estás en un lugar abierto, la posibilidad de que contagies a otro cae notablemente. Los riesgos ahí son muy diferentes. Por eso hay cosas que hay que cuidar en los interiores y hay cosas que cuidar en los exteriores. Comer al aire libre, hoy yo diría, vas a un restaurante, yo pasé mucho tiempo sin ir a un restaurante. Hoy día sí soy capaz de ir a algún restaurante si me voy a un lugar abierto que me dé suficiente distancia de otra mesa, pero no me iría a meter a comer a un restaurante pequeño, cerrado, de ninguna manera. Comprendo, Doc. Preguntarle ahora en cuanto al tema precisamente de este contacto, reiterando la sana distancia y demás, para la entrada y salidas y la movilización que el regreso a clases implica con los mismos padres de familia, lo ideal es estar de manera escalonada. Las autoridades esta semana presentaron la guía de salud para el regreso a clases, donde pues se sugiere esto, pero clínicamente también ayudaría a evitar alguna otra posibilidad. Creo que esa parte también es una parte que hay que relajar un poco más. A ver, insisto, el contacto es algo que realmente no es eficiente en la transmisión de esta enfermedad y no es inmediato, no es como cuando jugábamos de niños a la roña, no es así, ya, Claro. ya te la pegué. No, no, no. O sea, dista mucho de eso. Necesitas una cercanía, necesitas estar hablando, necesitas estar sin cubrebocas y necesitas un tiempo. O sea, transmitir COVID requiere esfuerzo y dedicación, nada más que luego nos esforzamos y nos dedicamos en intentarlo Sí, claro. y lo logramos. Pero no es así de casual, no es que llegó el niño y entró el otro y como se metieron juntos a la puerta, porque lo hemos visto a los centros comerciales, ahora hay una puerta de entrada y una de salida, así como que... O sea, es que si entra y sale por el mismo lugar se van a contagiar, no, no es así, yo creo que estamos haciendo exageraciones. Entonces, creo que algo que sí va a ser muy complicado, yo lo empiezo a ver con mis hijos, es que uno me lo pusieron que entrara una hora y otro otra hora. O sea que los llevo a los dos y me salgo de la escuela y vuelvo a dar 2 vueltas y luego me vuelvo a meter. Pues lo que voy a tener que hacer es bajarlos a los dos en la escuela. O sea, ese caminito que van a transcurrir no es lo que va a ocasionar un problema. Insisto, el problema importante va a ser estar en el aula o va a ser el transporte, claro. Una cosa es que yo lleve a mis hijos a la escuela, otra cosa es que los tengas que subir al transporte público y vas con ellos en un espacio donde la sana distancia es imposible de llevar. Claro. Eso es donde tenemos que enfocarnos en toda esta planeación de lo que va a ocurrir. Esa era justo a la pregunta que iba, Doc. En el transporte público, y era una de las preocupaciones que las personas tienen para este regreso a clases. ¿Usted qué recomendaría? Obviamente no todos tenemos esta posibilidad de ir de forma particular a clases, pero en el tema de la oruga sería buena idea usar doble cubrebocas. Ahora sí que exagerar en ese momento, sí. ¿Qué debemos hacer? Digo, habremos muchas familias que pues tendremos que ir en transporte a la escuela. Sí, ahí es algo muy importante. Yo creo que entender que la prevención es una cuestión de combinación de cosas. Entonces, lo más prevenido que puedes estar es si usas cubrebocas, si guardas distancia, si estás en un lugar ventilado y además estás vacunado. O sea, ahí tienes como la protección más alta que puedes lograr. Pero si te falta una, conviene reforzar las otras. Entonces, en el transporte público es imposible la sana distancia. Entonces, yo reforzaría el cubrebocas. Sí, ahí sí yo me pondría doble cubrebocas o usaría uno KN95 o un N95 para estar en el transporte público específicamente en ese tiempo y trataría de mejorar la ventilación. Entonces,
que vayan las ventanillas, las cosas estas que tienen arriba la oruga, que vayan abiertas todo el tiempo. Eso ayudaría mucho. Entonces, refuerza las otras porque te está faltando una de ellas, que es la distancia. Entonces, es una cuestión de ir equilibrando, y ahí es donde podríamos compensar un poco con estas situaciones. Perfecto, Doc. Nos comentan la pregunta del tipo de cubrebocas, es el que esta semana también se anunció de los investigadores de la UNAM que por ahí utilizaban partículas de plata y cobre para inhibir completamente el COVID-19. ¿Es recomendable buscar este tipo de insumos, doctor? No tiene sentido. Es una cuestión de, aquí sí el tamaño sí importa, así que la cuestión es específicamente el tipo de cubrebocas que te ayude a lo que quieres inhibir. Particularmente quieres evitar gotas grandes, un cubrebocas de tricapa te ayuda suficiente. Los cubrebocas KN95, siempre hay alguien que dice, es que tiene un poro de este tamaño y el virus es más chiquito. Sí, pero es que no es que le atine y entra así, claro, derechito, no. Además, tienen una carga iónica todos los cubrebocas. Entonces, eso es lo que también ayuda a evitar la entrada. Entonces, el agregar algo adicional, digamos, como en este sentido, va a aportar muy poco. No, acostumbrémonos ya a los cubrebocas habituales, a los que tenemos accesibles, a los que tenemos a la mano, y seamos responsables de usarlos siempre en lugares cerrados y usarlos de manera adecuada, y no le andemos echando más ciencia a esa parte. Claro. Doctor, pues para terminar, si no es que llega alguna otra pregunta, pues esta parte del tercer repunte de los contagios, parece que el coronavirus empieza a comportarse de una manera estacional, es decir, un pico en lo que es agosto, el verano, y uno más en diciembre posiblemente. La pregunta va enfocada al COVID. ¿Llegó para quedarse, Doc, y tenemos que aprender a vivir con él? Es definitivo que llegó para quedarse. No vamos a poder acabar con COVID. Lo que vamos a poder lograr en algún momento es controlarlo. Y con esto trataría de retomar el punto de, por eso conviene ir intentando volver a las escuelas. Porque si decimos, no, ¿saben qué? Ahorita está muy intensa la transmisión, mejor lo retrasamos un mes más o 2 meses más. Ya está más tranquilo, los mandamos a la escuela, va a subir. O sea, es obvio que en cuanto muevas a los niños, de todos modos va a subir. O sea, esto no va a acabar. Entonces, si estamos esperando a que haya un momento ideal donde haya menos casos, donde todos estén vacunados, donde ya no haya transmisión importante, no, pues nos va a dar el 2025. Entonces, no, necesitamos irnos adecuando. Y yo lo he dicho mucho, cuando me refiero a adecuarnos a esta nueva normalidad, es acostumbrarnos a que hay cosas que ya tenemos que hacer, como el usar cubrebocas, como el andar cuidando de que no se te arrejunte la gente, como andar cuidando cosas como esas. No es que nos acostumbremos a las consecuencias, no debemos acostumbrarnos a que, pues ya que se enferme, ya que se muere el que se tenga que morir, no, es inaceptable eso. Tenemos que lograr un control adecuado donde logremos que haya la menor cantidad de casos y la menor consecuencia en cuestiones de vidas. Cada vida vale definitivamente, así que no relajemos también bueno, ya hay que dejar que suceda y Claro. ya hay que dejarnos ir como gordo en tobogán. No. Claro. Hay que mantener siempre un cuidado y una prevención. Perfecto, doctor. Pues creo que esto ha sido todo por el momento. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando y de nueva cuenta agradecerle también su tiempo, Doc, en la visita a su periódico, El Heraldo de León. Muchas gracias de nueva cuenta por el espacio y esta es su casa cuando guste. Gracias a ustedes y gracias al público, y de verdad acostumbrémonos todos a cuidarnos. La prevención parece trillado, pero es tarea de todos. Hasta luego. Gracias.